Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central. 6:59, bienvenidos a este avance de Noticias Caracol. Dos corregimientos de San Juan de Urabá en Antioquia están incomunicados por la erupción de un volcán de lodo. En la vía han aparecido grietas como esta. El servicio de acueducto fue suspendido por la emisión de gases y material particulado. La erupción de este pequeño volcán que sigue activo obligó a la evacuación preventiva de decenas de personas que habitan la zona de influencia. Una mujer y sus dos hijos fueron asesinados en la vereda La Jagua, en Segovia, Antioquia. Sobre su vivienda, terroristas arrojaron un explosivo con un dron. Este ataque contra civiles se produce en medio de la guerra que el ELN tiene contra el Clan del Golfo por el control de esta zona, clave para la minería ilegal y el tráfico de droga. Naciones Unidas reveló el informe anual de derechos humanos en Colombia. Advierte que el desplazamiento por cuenta de la guerra aumentó en un 85%. La zona que más abandonada es la gente es el Catatumbo. Pues según el informe, también aumentaron las masacres y el reclutamiento de niños para engrosar las filas de los grupos criminales. 7 en punto de la noche, en minutos también les contaremos qué dijo en el Congreso de Estados Unidos la ex primera dama Hillary Clinton sobre el pedófilo Jeffrey Epstein. Sí, señor, por ahora los dejamos con NS Noticias. Ya nos vemos. $7:35, mil gracias por continuar en nuestra sintonía. A esta hora la zona de influencia del volcán del Lodo en San Juan de Urabá, Antioquia, permanece bajo alerta. Tras su erupción, el servicio de acueducto permanece suspendido y 2 poblaciones están incomunicadas. Este es el panorama luego de la erupción del volcán del Lodo. El paisaje cambió drásticamente. El pasto quedó tapizado de barro seco y con grietas, mientras que en algunas zonas el fuego sigue activo. Alberto Duque vive a solo 100 metros del lugar donde se registró la actividad volcánica y hoy cuenta los momentos de pánico que vivió durante este momento. A mí no me quemó afortunadamente porque estaba dentro de la casa. Cuando yo me di cuenta ya el bombazo había pasado. Pero donde esté afuera seguro que me llevo mi quemón porque eso pegó duro allá. Eso se escuchó un rugido maluco. Entonces yo no presté atención. Cuando bajó una camioneta me dijo, paisa, venga que lo llevamos que es el volcán que está haciendo erosión. Pero Alberto no fue el único testigo de aquel momento aterrador. Se aclaró mucho el cielo, parecían grandes crepúsculos iluminando toda la zona, pero como uno no sabía qué era lo que estaba sucediendo. No, aún se veía la candela del pueblo y creíamos que era la bomba que había explotado. Pero no, que fue el volcán, salimos a ver porque nosotros anoche llegamos acá. Prácticamente estaba muy arrastrado, esto acá estaba aislado. Aquí la carretera que va desde el municipio de San Juan al corregimiento San Juancito. Con la erupción de este volcán aquí quedó todo sellado. La erupción dejó consecuencias graves para las comunidades de la zona. La gran cantidad de lodo que expulsó el volcán afectó la infraestructura vial de la región. Llegar nos encontramos con gran cantidad de lodo, como lo podemos ver en la vía, y grandes llamas. También hubo afectaciones en el tanque de almacenamiento que surte a San Juancito y Calle Larga, agrietamiento en la vía. Las viviendas aledañas a la zona de la erupción permanecen sin el servicio de energía ni agua potable mientras se supera la emergencia. Esta tarde en el occidente de Bogotá se registró una fuerte granizada que también afectó la operación del aeropuerto El Dorado. Juan Andrés Beltrán, usted nos tiene más detalles. Buenas noches. Mire, se presentaron en total más de 30 eventos asociados a esta fuerte granizada en la ciudad, entre inundaciones, afectación de alcantarillados y la más compleja acá en el barrio Bellavista Occidental, porque se formó una gigantesca capa de granizo en varias calles de este barrio, situación que está siendo atendida en este momento por los organismos de socorro. La afectación también, hay que decir, se presentó hacia el portal de Transmilenio de la calle 80, que estuvo inundado, generando retrasos en la operación en plena hora pico. Y también, por supuesto, en el Aeropuerto Internacional El Dorado, la tormenta generó retrasos en varios vuelos. A esta hora los dejo con las imágenes de lo que pasa en este momento, los organismos de socorro removiendo esta gigantesca capa de hielo, de la que también hay que decir algunos niños pues disfrutaron ante la inusual escena que se presenta hoy acá en el occidente de la capital del país.
Impresionante, Juan, gracias. Una mujer y sus 2 hijos fueron asesinados con una carga explosiva en zona rural de Segovia, en Antioquia. El ataque se produjo en medio de la guerra entre 2 grupos criminales. Stephanie Valencia tiene los detalles. Stephanie. Jorge Alfredo, ocurrió durante la noche. Mientras la familia dormía en su casa en la vereda La Jagua, los grupos armados ilegales estaban en confrontaciones y una granada de mortero que fue lanzada desde un dron impactó en la vivienda. Murieron la mamá, que era una señora ya adulta mayor, murieron sus 2 hijos y un tercer hijo quedó herido y está en delicado estado de salud. Es en una zona muy apartada, a 6 horas del casco urbano, y las autoridades supieron de este caso solo hasta cuando los cuerpos lograron llegar hasta medicina legal o ser trasladados hasta medicina legal. La gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de 100 millones de pesos, pero le hizo un duro llamado al gobierno nacional, al Ministerio de Defensa, que no les den más la espalda en materia de orden público en la región, que ya ha escalado a la masacre de una familia. Que nosotros no hemos pedido asistencia militar por fregar la vida, o que nosotros hemos pedido asistencia militar porque traemos esa idea tirando de los cabellos. No, es que la situación en el departamento es muy, pero muy compleja. Y mire ese clamor que no ha sido atendido ya, lo que escala, el asesinato vil de una familia que nada tiene que ver con esta situación. El ejército dice que en respuesta ya desplegaron más de 100 soldados en el área para realizar operaciones ofensivas y buscar a quienes están detrás de este ataque. Gracias, Stephanie. Entre tanto, Naciones Unidas reveló un alarmante informe sobre los derechos humanos en nuestro país. En el último año aumentó el desplazamiento, las masacres y el reclutamiento de niños. El desplazamiento masivo de más de 100.000 personas registrado en enero de 2025 en el Catatumbo evidenció, según el informe de Naciones Unidas publicado hoy, un grave deterioro de los derechos humanos y una de las crisis humanitarias más severas que ha vivido el país en el último año. En Catatumbo la situación es extremadamente grave. Hemos hecho 2 misiones en esta zona para hacer una incidencia. Durante el último año se documentaron 87 denuncias de masacres con 174 víctimas y se confirmaron 150 casos de reclutamiento de menores, que dejaron además la muerte de 30 niños en medio del conflicto. En municipios bajo alerta electoral se registraron 18 homicidios y 126 ataques o amenazas contra líderes. Más allá de la protección al líder social, tenemos que garantizar la protección colectiva de las diferentes luchas. El informe muestra el recrudecimiento de la violencia que también impacta el clima electoral. En unas zonas, sobre todo donde hay un control de los grupos armados no estatales, hay muchos riesgos para la participación segura y libre. El confinamiento aumentó un 12% frente al año anterior y los cultivos de coca alcanzaron las 262.000 hectáreas, un 3% más que en 2024. Es principalmente a causa de un control sobre el territorio, sobre la sociedad de grupos armados no estatales. La ONU insiste en que fortalecer la implementación del acuerdo de paz será clave para evitar un mayor impacto de la violencia en las comunidades más vulnerables. Colombia decide 2026, faltan 9 días, 12 horas, 17 minutos, 16 segundos para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, con el fin de elegir un nuevo Congreso y decidir quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. Una guardia del IMPEC fue detenida en medio de una manifestación de Paloma Valencia en Honda, Tolima. La mujer estaba armada con una pistola. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué fue lo que pasó? Cuando la precandidata Paloma Valencia hablaba en tarima en el Parque José León Armero de Honda, Tolima, su esquema de seguridad alertó a la policía sobre la presencia sospechosa de una mujer que estaba grabando el evento. La policía confirmó que al registrarla, la mujer se identificó como guardia del IMPEC y que portaba una pistola calibre 22. Mónica Fernanda Joven Urbano fue puesta a disposición de las autoridades por el porte ilegal de armas. El Centro Democrático acaba de expedir un comunicado donde dice que el partido y la campaña de Paloma Valencia presidente expresan su preocupación por la presencia de una mujer armada durante un acto político en el que la candidata estaba acompañada del expresidente Álvaro Uribe y la comunidad en el Parque José León Armero en Honda, Tolima.
Paloma Valencia le exigió al gobierno garantías de seguridad para su ejercicio político. Luis Eduardo, gracias. La encuesta Inbamer para Noticias Caracol y Blue Radio sacudió la campaña presidencial a una semana de que se elija el nuevo Congreso y se voten las consultas interpartidistas. Aquí están los ecos de esta nueva medición. Así está la intención de voto de las consultas a una semana de las votaciones. La favorita de la consulta de las soluciones, Claudia López, también ha crecido de cara a la primera vuelta. Nuestro mensaje se está escuchando, se está entendiendo. Hay que defender el cambio y las reformas sociales que van bien, como el salario mínimo, la laboral y la pensional. Hay que corregir lo que va mal, lo de salud y la no entrega de medicamentos, lo de inseguridad. La foto de la gran consulta por Colombia perfila como favorita en este momento a Paloma Valencia. Ante cualquier encuesta, la respuesta es la misma: trabajar, trabajar y trabajar. Convencer a los colombianos de que Colombia tiene todo el futuro del mundo y de que unidos somos más. La sorpresiva distancia que le ha tomado Daniel Quintero a Roy Barreras ha acalorado la campaña del Frente por la Vida. No se trata solo de escoger entre dos partidos o entre dos personas. Se trata de escoger entre dos modelos de país. El de las maquinarias de Abelardo de la Espriella, de Paloma Valencia, de Roy Barreras, que representan la vieja clase política, que se han aprovechado de la gente, que no dejan avanzar a Colombia. Es que tenemos que escoger entre extremistas violentos y populistas irresponsables como el señor Quintero. La aparición en encuesta del señor Quintero es, por decirlo menos, un chiste. Vayan y pregunten en Medellín qué opinan de él, donde lo conocen. Con estas mediciones, Iván Cepeda asegura incluso que será ganador y no habría segunda vuelta. Se presentó al país una nueva encuesta en la que seguimos encabezando la preferencia en el voto de las y los colombianos. Vamos a ganar en primera vuelta. Por su parte, Sergio Fajardo anticipó que la verdadera campaña aún no inicia. Camino empieza el 9 de marzo y el reto político mío es derrotar a la Espriella en la primera vuelta y a Cepeda en la segunda vuelta. Ellos son la expresión de los extremos de la polarización que nos lleva a un estallido social que nunca hemos visto. ¿Quieren construir trincheras para enfrentarse entre colombianos o tender puentes? Llama la atención que en el escenario general de la encuesta, la candidata de la izquierda, Clara López, avalada por el partido Esperanza Democrática, obtiene el 2,8%, por encima de figuras como Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo y Luis Carlos Reyes. Buenas noches. El mercado de acciones de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo hoy una caída de 4,13%, siendo la bolsa más desvalorizada hoy en el mundo. De otro lado, el dólar que se negocia en bolsa tuvo un fuerte incremento, superando los 3.800 pesos. También cayeron los bonos de la nación. En información empresarial, el Grupo Aval tuvo el año pasado utilidades por 1,7 billones de pesos, aumentando casi un 70%. También reporta resultados financieros NUM, con ganancias en todos los países donde opera por 2.900 millones de dólares, ganancias que aumentan un 45%. Por el incremento que tuvo el dólar en bolsa, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.745 pesos con 78 centavos. Subió un poco el petróleo Brent, acercándose a los 71 dólares por barril. Y también subió el café. Precio de referencia para mañana, 2.174.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Gracias, Víctor. El ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador señaló que no hay diálogo con el gobierno Petro para solucionar la guerra arancelaria. Luisa Polo, usted nos cuenta más. Ana Milena, el ministro dijo que estos diálogos terminaron porque no recibieron una respuesta favorable por parte de Colombia y que tampoco han visto acciones concretas de seguridad en la frontera. Y dijo textualmente que la pelota está en la cancha de nuestro país y que la continuidad de las medidas arancelarias dependen de la voluntad política de Colombia y que tampoco les cayó muy bien la decisión de Colombia de restringir el ingreso de algunos productos ecuatorianos vía terrestre. Escuchemos lo que dijo. No hemos recibido una respuesta favorable por parte de Colombia y también con las medidas tomadas hay que tomar en cuenta de que hay un grupo de productos ecuatorianos que tienen prohibida el ingreso a Colombia por vía terrestre y esto nos ha afectado de manera muy importante, ¿no? Aquí debió haber habido una comunicación, ¿no? Por lo menos para tener un plazo para poder accionar y que los productos no sean detenidos en la frontera. Se trata de una medida muy fuerte, unilateral.
Horas antes de este pronunciamiento, la ministra de Colombia de Comercio, Diana Morales, dijo que Colombia siempre ha estado abierta al diálogo, a las salidas diplomáticas. Sin embargo, que también estaban evaluando una respuesta a ese aumento del arancel del 50% de Ecuador que empezaría a regir a partir del 1 de marzo. Hola, en Noticias del Mundo hoy, la exsecretaria de Estado de Estados Unidos y ex primera dama Hillary Clinton declaró ante un comité de la Cámara de Representantes en la investigación de los archivos de Epstein. Mañana lo hará su esposo, el expresidente Bill Clinton. Juan Camilo Merlano tiene los detalles. Repetitiva y poco sustancial, así calificó la exsecretaria de Estado Hillary Clinton esta audiencia de varias horas, que de hecho durante un momento fue pausada porque se filtró una fotografía de ella a un influenciador MAGA y por eso ella protestó. Pero lo que decía Hillary Clinton es que les repitió una y otra vez a los representantes investigadores que nunca conoció a Jeffrey Epstein, que no asistió a su isla, que no conoció sus hogares, que tampoco asistió a sus oficinas y que no tiene pensado volver a hacerlo, volver a testificar porque cree que ya respondió todo lo que era necesario responder. Lo que sí llamó la atención fue lo que dijo sobre lo que será mañana el testimonio de su esposo Bill Clinton, el expresidente. Lo defendió Hillary Clinton, asegurando que nunca sabía de las actividades criminales de Epstein. Creo que es justo decir que la gran mayoría de la gente que tuvo contacto con él antes de sus acusaciones penales eran como la mayoría de la gente. Ellos no sabían lo que estaba haciendo y creo que eso es exactamente lo que mi esposo testificará mañana. El expresidente Bill Clinton ha sido mencionado en múltiples ocasiones en los archivos de Jeffrey Epstein. Hay registros de que por lo menos se habría montado 16 veces en sus aviones. Se espera que la audiencia del día de mañana también sea cerrada para los medios de comunicación. Juan Camilo, y continuamos en Washington porque según la Casa Blanca, al menos un ciudadano estadounidense murió en el ataque de Cuba contra una lancha que había zarpado desde la Florida. Otro más está dentro de los heridos. Transportaba 10 personas. Para el gobierno cubano fue un intento fallido de infiltración con fines terroristas. Se ocuparon fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal, cócteles Molotov, chalecos antibalas. A través de un comunicado, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba aseguró que desde el inicio la isla informó a Estados Unidos sobre el intento de infiltración, que Washington ha mostrado disposición para cooperar en el esclarecimiento de lo ocurrido y tras confirmar las identidades de las 10 personas involucradas, aclaró que por error inicialmente habían incluido el nombre de Roberto Ascorra. Supuestamente ellos dicen que yo estoy en Cuba, que estaba en la lancha y yo estoy aquí en Estados Unidos. Es algo muy preocupante. La Casa Blanca confirmó que entre los ocupantes de la embarcación viajaban 2 ciudadanos estadounidenses, uno falleció y otro resultó herido. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que el país se defenderá frente a cualquier agresión que intente socavar su soberanía y mientras Estados Unidos adelanta su propia investigación, el diario Miami Herald reveló que durante la cumbre de la Comunidad del Caribe, el equipo del secretario de Estado, Marco Rubio, habría sostenido conversaciones con el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, también conocido como el Cangrejo. El encuentro habría girado en torno a un posible alivio gradual de sanciones a cambio de reformas económicas y políticas en la isla. Con la información internacional terminamos las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene a otro nivel. Sí, señor. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz noche. Buenas noches.